Me gusta saber lo que Él es para mi corazón, me gusta saber que es una declaración, ¿verdad?, de la imagen que nosotros tenemos del Señor. Y le he puesto ahí un título que dice ¿qué debo hacer? Es una pregunta. ¿Amén? El Señor venía hablando en este tiempo en mi corazón y el domingo pasado me gustó la palabra que nuestro hermano compartía sobre ser tasadores, ¿no?, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de poder ver y de poder estar viendo todo lo que el Señor es en nuestras vidas. Y en el libro de Hebreos he buscado algunos pasajes. Saben que el libro de Hebreos las primeras veces que lo leí, fue para mí como cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y me empezó a mostrar el significado de muchas cosas en la palabra del Señor. Me pasó con el libro de Hebreos que es como que tenía un puzzle, ¿no?, de lo que eran muchas cosas de la vida del Señor, y al leerlo fueron como las piezas que se van poniendo que me faltaban, ¿no? Y creo que para los cristianos a los que fue escrito esta carta también es un poco así, ¿no? A mí me pasó que pude poner al Señor y ver la grandeza de Él a través de los tiempos, que Él siempre había estado obrando en la historia del ser humano, que Él siempre había estado presente a través de la persona de Jesús, aunque aquí se les presenta a estos hermanos de la iglesia de Hebreo, se les presenta, él escribe aquí la carta situando a Jesús en el lugar donde debe estar, ¿no? Es como que había una estructura ahí en la mente de ellos y tenían que ubicar al Señor en el lugar que le correspondía, ¿no? Y le presenta a Jesús como el sumo sacerdote, le presenta a Jesús como superior a todas las cosas. Y vamos a leer, si todos lo tienen, Hebreos 1. Hoy tengo muchos pasajes, pero no los vamos a leer todos, se los voy a contar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí. Entonces nos muestra aquí en el principio de la carta, dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Dice que heredó más excelente nombre. Y me gusta aquí que dice quien hizo el universo, ¿no? Nos muestra la gloria del Señor, ¿no? Nos muestra la imagen del Señor de una manera poderosa y clara. Y me gusta que cuando pensemos en Jesús, a veces tenemos en nuestra vida ubicado al Señor en áreas donde quizás no está ocupando el lugar que debería, ¿no? O necesitamos sentarle allí a la diestra de la majestad de Dios, amén. Y vamos a leer en el libro de San Juan, se los voy a leer yo, no lo busquen, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el libro de Colosenses, si lo quieren buscar, Colosenses 1, desde el versículo 3, dice aquí el libro de Colosenses 1, 16 y 17, ¿vale? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, este es el Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes están peleando situaciones en lo personal, en su vida. Podemos levantar la mano. Estamos peleando situaciones en lo personal. No sé cuántos están peleando situaciones por la salvación de otros o están esperando ver cambios o resultados en cosas por las que llevan un tiempo orando y confiando en el obrar de Dios, ¿no? Dice que el Señor
es rey y soberano sobre todas las cosas. Y yo quiero que tomemos como ejemplo la vida del rey David hoy. Si quieren, vamos a 1 de Samuel, ¿no? Y quiero que nos quedemos con este pensamiento de los pasajes que hemos leído, ¿no? De Jesús sentado en el trono, de Jesús ocupando el lugar de gloria y de honra que Él tiene, ¿verdad? Y quiero que veamos la vida del rey David porque saquemos ejemplos. No sé cuántos conocen la historia del rey David. Muchos la conocemos más que de memoria, ¿no? Vamos a hablar de cosas que sabemos de memoria, pero también para aquellos que no la conocen, también podemos refrescar nuestra memoria y también podemos sacar cosas nuevas de lo que el Señor hizo a través de su vida. Y me gusta hablar de Él y digo que tengamos presente quién Jesús es, porque Él fue un hombre que pudo levantarse en medio de un tiempo, en medio de situaciones en las que pudo ver con una visión diferente en la gente que le rodeaba el poder de Dios en su vida. No solo en su vida, sino que él pudo ver de una forma diferente lo que Dios podía hacer en la vida de la gente que le rodeaba. Él se encontró en el principio de su llamado en un momento en que le rodeaba gente que estaba pasando por situaciones difíciles. Pero en medio de ese tiempo difícil, él fue un hombre que supo ver más allá de lo que estaba delante de sus ojos, ¿no? Por eso me gusta quedarme con este pensamiento de saber dónde está Jesús, ¿no? Me gusta usar el ejemplo del libro de Hebreos porque nos habla de la fe, nos habla de qué es la certeza y la convicción de lo que espero, de lo que no veo. Nos habla de aquellos hombres que pelearon por lo que Dios había hablado en sus vidas, fueron transformados por Dios y vieron cosas gloriosas de parte de Dios. Nos habla de poner la mirada en Jesús, que es todo esto que podemos leer aquí. Nos lleva a ubicar a Jesús en el trono. A veces ubicamos a Jesús en lugares de, bueno, Él me sana de la enfermedad, Él me sana, me suple si tengo alguna necesidad. La gente suele recurrir a Dios cuando tiene necesidades, ¿verdad? No suele recurrir a Dios, no solemos a veces recurrir a Dios en todas las ocasiones de nuestra vida. Y el Señor me ha hablado mucho en este tiempo, ¿no? Y quiero compartir en situaciones de mi vida en las que he estado luchando en oración y perseverando en la búsqueda de Dios para ver cambios y resultados, ¿no? Y el Señor me ha dado una palabra, decía, Señor, tienes que hablarme, tienes que darme una respuesta a aquellas cosas que necesito y quiero ver cambio. El Señor me dio, cuando estábamos en este retiro de iglesia, que hicimos una palabra que me llenó de fe el corazón, que cambió esas áreas de mi vida en las que había un cansancio o había un agotamiento o un decirle al Señor, yo estoy luchando por ver las cosas tuyas en mi vida o en aquello por lo que estoy orando, en aquello que estoy confiando, en el lugar adecuado. Yo le pregunté al Señor, ¿estoy teniendo la visión correcta de ti, de cómo vas a hacer las cosas en mi vida, de cómo vas a obrar? ¿De qué resultados voy a tener? Y el Señor me dio una palabra específica. Amén. Él respondió. ¿Cuántos Dios les responde? Dios habla. Yo siempre suelo decirle al Señor, no necesito que me mandes profetas, no necesito porque tengo fe. Siempre, no sé si se lo digo al Señor o me lo digo a mí misma. Señor, yo creo, tengo fe, creo, no necesito que alguien me venga y me diga, Dios va a hacer esto con tu vida, Dios te va a usar esto. Digo, Señor, yo ya lo sé. Al leer tu palabra, sé que tú me llamas para tener una vida de bendición y para ser de bendición para otros. Yo sé a través de tu palabra que tú quieres hacer cosas con mi vida, porque sé que la quieres hacer con la vida de todos los que estamos aquí. Amén. La palabra de Dios nos muestra que Él tiene un propósito especial con cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Crees que Dios tiene un propósito con tu vida? Dice la Biblia que Él tiene propósito con todos, ¿no? En estos tiempos Él llamaba a un hombre
y lo levantaba y usaba su vida. Dice el libro de Hebreos, en los postreros tiempos nos hablaba Dios a través de los profetas, ¿no? A través de distintas personas. Hoy nos habla a través de su Hijo. Y hoy levanta a todos, ¿no? Él levantó al rey David, levantó a David primero como un hombre joven y luego lo convirtió en un rey, ¿no? Pero me gusta ver el proceso de su vida, ¿no? A una pequeña parte, porque es muy larga la historia del rey David. Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 16, la palabra nos empieza a relatar el llamado del rey David. Y dice en el versículo, antes de leerlo, les voy a contar, porque no lo podemos leer todo, entonces voy a contarles un poquito hasta aquí, ¿no? El pueblo de Israel estaba pasando por una situación en la que Dios iba a hacer un cambio, ¿no? Y habla que Él iba a elegir a un nuevo rey, iba a ungir a una persona que Él había encontrado. Dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Encuentra en este joven que si uno lee la historia, era un pastor de ovejas. Dice que él se encargaba de las ovejas de su padre. Él dice que eran 8 hermanos, varones. Él tenía el lugar número 8. Y según las costumbres del pueblo, si alguien hubiese escogido Dios para ser rey, no era él, ¿no? Según lo que aún el profeta Samuel, cuando llama a su padre y dice que se presenten, Dios le dice, ve a Belén, a la casa de Isaí, que es el padre de David, y dice, y llámalo, que a uno de sus hijos me he provisto, a alguien que tiene un corazón conforme a mi corazón, que tiene una visión acerca de mí distinta a la que tienen otros, que pudo encontrar en mí, lo explico con mis palabras, no lo dice la Biblia, ¿vale? Así exactamente, pero dice que Dios halló en él una persona como preparada, poderosa, no. El rey David en ese momento todavía no era rey, era David nada más, pastor de ovejas, ¿no? Un joven, quizá inexperto en todas las áreas de su vida, porque podemos ver que aún más adelante, lo vamos a ver ahora, no estaba preparado para lo que el hombre consideraba que tenía que hacer para cumplir el propósito que Dios tenía con él. Pero dice que Dios sí vio algo diferente. Dice que ahí se presentan Isaí con sus hijos, y cuando Samuel, el profeta que lo iba a ungir, ve al más grande de sus hermanos, lo primero que vino al corazón de Samuel dice, he aquí el ungido de Dios. He aquí la persona que Dios va a usar para en esta etapa del pueblo de Israel cambiar la situación. Mas Dios le dice, no, como dice el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces a veces es así como hacemos con el Señor también. Miramos a Dios para resolver y para entrar en los planes de Él con lo que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? No es que Samuel fuera un hombre malo, sino que no era un hombre malo, sino que era un gran siervo de Dios, un hombre de Dios. Pero dice que él vio las características físicas en Eliab para ser el próximo rey de Israel. Él vio que era el hermano más grande y que Dios obviamente iba a ser de él. Y el Señor le dijo, no. Dije, yo no necesito un hombre de guerra preparado para sacar al pueblo adelante. Yo no necesito un primogénito en una familia para que sea él el que va a sacar a mi pueblo, el que va a cumplir mis propósitos con el que yo voy a trabajar. Necesito un hombre, una mujer que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Y no tenía nada que ver con lo exterior, ¿verdad? No tenía nada que ver con lo exterior. Entonces, quiero que lo traigas a tu vida, porque el ejemplo que tomamos hoy
de David son cosas para aplicarlas a nuestra vida. Porque muchas veces creemos que no estamos capacitados porque lo que nos rodea exteriormente dice que nosotros no somos esa persona quizás que Dios pueda usar para cumplir su propósito, que Dios pueda usar para llevar a otros muchos a la salvación. Quizás no me cuesta, si hay alguien que le cuesta hablar, esa soy yo, ¿eh? Así que si a ti te cuesta hablar, a mí un montón. No tengo la capacidad de transmitir el mensaje a otras personas. No tengo la capacidad de transmitir lo que Dios es para mí, lo que leíamos hoy en el libro de Hebreos, en Colosenses, en Juan. No tengo a veces la capacidad de transmitir. Creo en ese Dios que está a la diestra, en la majestad de Dios, el que hizo el universo, el que creó el mundo, a ese Jesús que está desde el principio hasta el fin, pero a veces me siento que no tengo la capacidad de transmitirlo, que no tengo la capacidad de ver en mi vida al Señor obrando. Entonces el Señor dice, yo no necesito que tú tengas todo lo que crees que tienes que tener, sino que necesito que tengas un corazón conforme a mi corazón. Y un corazón conforme al corazón de Dios, vuelvo a repetirlo, no es que tengas todas las capacidades exteriores, sino que tengas un corazón con el cual el Señor pueda trabajar. Un corazón en el que Dios pueda moldear, en el que Dios pueda poner lo suyo, en el que Dios pueda hablar, en el que Dios pueda transmitir los planes y los propósitos que tiene con tu vida y tú le puedas escuchar, ¿no? Y podamos verle a Él más poderoso que todas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo, que todos los impedimentos que el enemigo pone delante nuestro para que no avancemos en aquello que Dios nos está llamando. Yo me imagino que un muchacho pastor de ovejas, cuando lo ungen como rey, no sé qué habrá pasado por la mente de David, no sé qué habrá pasado por el corazón, qué habrá pensado él en ese momento, ¿no? Tengo 8 hermanos varones más grandes que yo, algunos de ellos preparados para hacer esto y el Señor me llamó a mí, que no tengo nada de lo que se necesita para hacerlo, para resolverlo. Pero vemos que Él no actuó de esa manera. Dice que el Señor halló en Él alguien que podía tener fe, ¿verdad? Alguien con el que podía trabajar, alguien que no tenía la visión de Dios que muchas veces tenemos, ¿no? Si seguimos leyendo más adelante, vemos que David es ungido como rey. Cuando llega, ni siquiera era tal que nadie creía que él podía ser rey, que cuando ni siquiera lo invitan a esta comida, a este momento donde el próximo rey de Israel iba a ser ungido. Van sus 7 hermanos con su padre, y a él ni siquiera lo invitan, ¿no? Ni siquiera le hacen participante de esto que Dios estaba haciendo, ¿no? Dice que Samuel le dice a su padre, no tienes otro hijo, Dios no quiere a ninguno de estos, ¿no? No quiere a ninguno de estos. Entonces dice, tengo uno por allá que no está capacitado, pero bueno, lo traigo por si acaso. Y cuando llega David, dice el Señor, este es. Yo quiero que traigas a tu vida aquellas cosas que te parecen imposibles en este tiempo, que estás peleando y no sabes cómo va a actuar Dios, no sabes qué hacer para cambiar situaciones, no sabes cómo moverte, no sabes cómo llevar lo que Dios significa para tu vida a otros. Dios vio en él y lo ungió como rey. Después vemos más adelante, lee en casa la historia porque es muy larga, no la podemos leer toda. Dice que de ahí pasa a volver a las ovejas, no va al trono directamente. No, si uno lee su vida, Dios le llamó para cumplir un propósito con él, pero hubo un proceso en su vida en el cual Dios fue formando a un rey, fue formando a un guerrero, porque no era guerrero, era pastor de ovejas, fue formando a un líder, fue formando a un hombre que ya iba a poder cumplir el propósito que tenía con su vida. Amén. Y llega el momento en el que, el momento de la fama, esta gran batalla, ¿no?, en la que David pelea contra Goliat.
Y dice la palabra del Señor que Él vuelve a las ovejas, vuelve al trabajo con su padre, pero viene guerra, ¿no? En el pueblo de Israel. Y allí se presenta el pueblo de Israel en medio de la batalla. Dice que va a pelear contra los filisteos. Y si lo leemos en el 17:1, si lo tienen ahí, dejen abierto en el libro de Samuel, porque vamos a ir leyendo algunos pasajes. 17 del 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efestamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Entonces dice que en aquel entonces, aunque David había sido ungido como rey, todavía no había llegado a ese lugar, ¿verdad? Decíamos que estaba en el proceso. Pero mientras tanto allí estaba el rey Saúl, que era el rey que estaba en ese tiempo, el rey que dirigía y que gobernaba al pueblo de Israel. Y dice que van a un campo de batalla y se encuentran sobre un monte, el pueblo de Israel, el valle en el medio, y sobre el otro monte se encuentra el ejército del pueblo enemigo, ¿no? A veces los ejemplos que la palabra nos da los podemos llevar a situaciones de nuestra vida. A mí me ha servido mucho para ver y poder que el Señor transformara mi pensamiento, mi forma de orar incluso, cuando a través de esta palabra, para poder ver a veces cómo se presenta el enemigo en nuestras vidas. Si bien nosotros somos llamados por Dios y Él está trabajando en nuestras vidas y Él tiene un propósito con nuestras vidas, también hay un proceso, ¿no? Y si hay algo que Dios hace es decirte, yo voy a hacer cosas grandes con tu vida, voy a transformarlo todo, voy a bendecirte, vas a hacer una bendición en el lugar donde estás, pero hay muchas batallas que pelear para llegar hasta ahí, ¿verdad? Hay cosas que cambiar, hay cosas que ganar, hay cosas que dejar. Hay un proceso de Dios en nuestra vida para llegar al lugar de donde Dios tiene. Un proceso que si somos obedientes a Dios y si escuchamos su voz, podemos hacer cosas grandes de la mano de Él. Amén. Si tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón con el que el Señor pueda trabajar, ¿no? Con el que el Señor, porque ahora vamos a ver en David un corazón con el que el Señor pudo trabajar. Un hombre que llegó al encuentro con el enemigo no para prepararse, sino que llegó preparado, sino que llegó, me gusta la vida de él, porque su lugar de aprendizaje fue su intimidad con Dios, ¿no? Ahí nos cuenta la palabra que él tenía tiempos a solas con Dios, ¿no? Donde se presentaban, él era pastor de ovejas, lo dijimos antes, donde se presentaban leones, él dice, se presentaban osos y muchas veces querían robar las ovejas y dice que él, con la fuerza que Dios le daba, le quitaba aún las ovejas. No sé si te puedes hacer una idea, te puedes ver a ti quitándole una oveja a un león de la boca, ¿no? ¿Te imaginas? Pero a Dios le había dado algo en ese momento, aunque él había sido ungido como rey, él aún estaba ahí, siendo pastor de ovejas. Y Dios le había dado unas ovejas a las cuales tenía que cuidar. Ovejas que él no abandonó, ovejas por las que él peleaba. Y si el león, y si el enemigo, y si el oso quería llevarle lo que Dios le había dado, él se levantaba con la fuerza de Dios y dice que si era necesario, se las sacaba de la boca. Pero lo que Dios le había dado, para él era importante. ¿Saben? No era lo más valorado el ser pastor de oveja en ese momento. No era él el más valorado en la casa de su padre, ¿no? Entonces, pero él amaba lo poco que Dios le había dado en ese momento. Por eso Dios halló en él un corazón conforme a su corazón. Alguien en el cual el Señor depositó algo, que lo cuidó, que trabajó, que aprendió
el poder de Dios ahí, en eso que Dios le había dado. No dejó que el enemigo se lo robara. Él peleó con fe, peleó con seguridad. ¿En quién? ¿En sí mismo? No. Dijo, porque Dios me da la fuerza y el poder. Él tenía a Dios sentado en el trono a la diestra de la majestad del Padre. ¿Sabe? Cuando el libro de Hebreos, si tú lo lees entero, ubica a Jesús en un lugar donde ellos no lo tenían. Por eso me gustó empezar leyendo esto. A veces no lo tenemos al Señor como el Todopoderoso. A veces peleamos con nuestra fuerza, queremos solucionar situaciones, queremos que nuestras vidas cambien. Y puse esta pregunta como título porque fue, después de mucho pelear, pararme y decirle al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer para cambiar algo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios? A veces le decimos al Señor, o antes, ante una situación, actuamos con nuestra sabiduría, actuamos con lo que está delante de nuestros ojos, actuamos con lo que nos parece, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos vivido hasta el momento, pero el Señor quiere que dejemos de solucionar nuestra vida con todo eso que nos ha rodeado. Sabe que si David hubiese tenido que pelear sus situaciones con lo que a él le rodeaba, habría sido derrotado desde un principio, porque no lo consideraron ni siquiera para ser rey, ni sus hermanos ni su padre, ¿no? Entonces, él peleó con cosas que golpean en el corazón, ¿no? A veces no creo que su padre o sus hermanos lo quisieran menospreciar, sino que no era el lugar quizás que correspondería a alguien de la edad o de lo que él era en ese momento, ¿no? Pero a veces nosotros peleamos con lo que tenemos alrededor. Dejamos que nuestra vida se forme de todo lo que vivimos, ¿no? De lo que vemos. Lo que vemos, sí, a veces lo que vemos que nos rodea no es lo mejor. No es lo mejor. No es mejor la circunstancia que estoy pasando ahora que estoy viviendo. Pero si él se hubiese tenido que guiar por eso, entonces hubiese estado liquidado. Él vio en Dios alguien que le estaba diciendo que iba a hacer cosas grandes con su vida. No sabía cuál iba a ser la forma, pero sí le creyó a Dios. Yo quiero animarte que en este tiempo pienses en esas situaciones en las que estás viviendo, quizás como este campo de batalla con el enemigo frente a ti, ¿no? ¿Y cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a haber cumplido aquello para lo que el Señor nos está hablando? ¿Amén? ¿Lo vamos a ver con todo lo que ha marcado nuestra vida hasta aquí? ¿O lo vamos a ver con un Dios de gloria que ya peleó nuestras batallas, que ya venció? Tenemos este privilegio. Tenemos a Jesús ya sentado en el trono. Lo tenemos ya como victorioso, lo tenemos como vencedor. Por medio de Él subsisten todas las cosas. Él es Señor de todo lo que se mueve en lo natural y en lo espiritual, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, todo esto es muy bonito, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que Dios llama para cambiar vidas. Y la cambia en aquellos que tienen un corazón en los cuales Dios pueda trabajar. El trato de Dios no comenzó llevando a David detrás de las ovejas al trono, sino que comenzó en el corazón de él. Ahí es donde comenzó el reinado de David. Ahí comenzó él con Dios a gobernar primero en las situaciones que le rodeaban. Él fue venciendo los imposibles que tenía delante de él, para primero poder creer que lo que Dios le estaba diciendo iba a ser real. ¿Estás queriendo ver cambios en tu vida? Te vuelvo a preguntar, ¿estás peleando situaciones por tu vida personales, por la vida de otros, por la salvación de otros? Este hombre tuvo una visión de Dios que en el entorno que le rodeaba en ese momento no la tenían. Dice que cuando en el versículo 8, lo leemos, 17:8, si tienes la Biblia abierta, dice que ahí en medio del campo de batalla estaba el pueblo de Israel y enfrente los filisteos, ¿no? Es una historia súper conocida.
dice que se paró y dio voces, versículo 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudieres pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Antes nos relata que se levanta del pueblo enemigo un hombre fuerte, ¿no? Un gigante, dice. Y lo describe la palabra. Describe las características físicas, la armadura, hombre de guerra, preparado, que desafiaba al pueblo de Israel. Y dice que él se levantaba y daba voces al pueblo de Israel, diciéndole que se levanten a pelear contra él. Saben, el enemigo muchas veces quiere que entremos en su juego y quiere llevarnos al campo de batalla para pelear con sus condiciones. Y nos quiere, ¿y qué es lo primero que ataca? Atacó al corazón de ellos, ¿no? Atacó a, mírenme lo poderoso que soy, ¿no? ¿Y qué les dice? Si te venzo, vas a ser esclavo mío, ¿no? Él viene con esta apariencia muchas veces a nuestra vida. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestras familias, en nuestra vida en lo personal, en la ciudad, en mi trabajo, en la salvación de otros. Amén. Vuelvo a repetirte y no quiero que se te olvide que Dios te llamó con un propósito, ¿no? Tu vida no es tan simple. No estás para formar una familia, prosperar económicamente. No te llamó Dios para que tengas casa, para que tengas coche, que tengas hijos y al final de tus días te hayas portado bien y te vayas al cielo. Sino que Dios te llamó para eso y para mucho más. Para que tú seas aquel que pueda levantarse y cambiar el lugar donde está. La palabra del Señor para estos días es que te levantes. Como decía nuestro hermano, ven, dice el Señor. Y el que escucha diga ven al resto. Es para que nosotros vayamos al llamado de Dios y para que después de haber visto cara a cara a Jesús a través de su palabra, le podamos decir a otros ven. Es para que saquemos a la familia que está bajo el miedo y el terror de este enemigo que sale a asustarles, a dañarlos, a destruirlos, es para que los saquemos de allí. Tu vida está hecha por Dios, no es tan sencilla, no es tan simple. Dice el apóstol Pedro que Él nos hizo reyes y sacerdotes a cada uno. Dios tiene un llamado que va mucho más allá de lo que hoy estás viviendo. Lo que pasa es que cada uno permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón o no. Cada uno decidimos tener un corazón conforme al corazón de Dios o no. Decidimos si vamos a escuchar a ese enemigo que quiere que entremos en su juego, que peleemos la batalla según lo que él está diciendo, o que levantemos la mirada al que está sentado en el trono, al que gobierna sobre todas las cosas. ¿Sabes? Y el Señor tiene que dejarte que pelees la batalla, porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer en fe, porque el caminar con Dios es un caminar sobrenatural. Va mucho más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Es mover montañas, dice la Biblia, que tenemos que tener fe para mover montañas. Pero esas montañas no son una montaña física. No necesitamos mirar a los montes de Málaga y decirle a los montes de Málaga que se quiten, que voy a pasar y necesito pasar por el medio de ellos. No, habla de lo espiritual, habla de aquellas cosas que parecen imposibles, que son tan grandes en tu vida, que crees que no van a cambiar nunca, que crees que son imposibles de mover, ¿no? El Señor tiene que trabajar para que nosotros conquistemos, nosotros vayamos a ese lugar del propósito de Dios. Amén. Para que seas ese rey, ese sacerdote, para que gobiernes en el lugar donde estás, con la presencia de Dios en tu vida. Amén. El Señor nos llama y sigue llamando en este tiempo a cada uno de nosotros para levantarnos como levantó en aquel momento a David. Hay muchos David en este lugar. Hay muchas, no sé cómo se diría en femenino,
vida. Hay muchas que el Señor llama. Creo que todos y cada uno. Creo que desde los niños. David era un joven, quizás de la edad de los chicos, cuando el Señor lo llamó, ¿no? Y trabajó en su corazón para hacer de él un hombre que llevara a la victoria a muchos otros, ¿no? La primera pelea que él peleó fue contra el león y el oso en la intimidad con Dios, ¿no? Y yo creo que ahí tuvo que vencer los temores que venían a su vida, los miedos, las frustraciones. Había habido un proceso en su mente, bueno, pero a mí no me llamaron a mis hermanos, a ellos los quieren más que a mí, a ellos los miran, a ellos los aprecian, a ellos los cuidan, a ellos. Yo no tengo ni idea, me lo estoy inventando. Pero sí conozco cómo somos los seres humanos porque lo he vivido en mi vida en lo personal, ¿no? Ese trabajo en la mente, ¿no? Pero aún así él cuidó lo que Dios le había dado y él perseveró y luchó. Y cuando llegó este momento en el que el pueblo de Israel dice que este hombre se levantaba y les decía que le dieran a uno que pudiera contra él. El enemigo es así, te habla, te hace ver pequeño, ¿no? Se presenta como algo más poderoso que tú, más grande que tú, para que no actúes, para que no hagas nada, para que el temor te tenga detenido. No sé si te sientes en áreas o en cosas en tu vida en la que estás detenido, en la que no avanzas, ¿no? En la que no ves. Porque el enemigo te habla y cuando parece que vas a avanzar y que vas a salir, vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? Sale el gigante y te dice, si te venzo, vas a ser mi esclavo. Y vas a vivir esta situación una y otra y otra y otra vez. Si te venzo, te voy a tener sometido. Eso es lo que le decía el gigante. Estás peleando con cosas en tu corazón, en tu mente. Estás queriendo creer que Dios va a hacer algo en tu vida. Pero si te venzo y si esta vez no puedes vencerme, vas a ser mi esclavo. Es así como el diablo nos habla. Él esclaviza, él quería esclavizar al pueblo de Israel y primero lo hizo con palabras. Saben que a veces tenemos que entender que solo puede hablar, ¿no? Si el pueblo hubiese creído a Dios, esto hubiese sido una nada delante de ellos, ¿no? No tendrían por qué haber entrado en el juego de él, ¿no? No tenían por qué estar ahí parado tantos días escuchando. No tienes por qué entrar en el juego del enemigo, ¿no? Cuando habla a tu corazón y a tu mente y te dice, no se va a cumplir lo que Dios te dijo. Mirá cómo estás, no puedes venir contra mí. Mirá lo que soy. Da una descripción de la armadura que tenía. La Biblia detalla cómo estaba este gigante armado, ¿no? Y vemos que ahí llega David. Dice que su padre lo saca, estaba él cuidando las ovejas y sus 3 hermanos estaban allí entre los soldados. Y dice que le dice a David, ve a ver, quiero saber cómo están tus hermanos. Entonces él se prepara y va. Va y llega y al llegar dice que él escucha a este gigante que salía, porque salía varias veces al día, 2 veces al día, no sé, la palabra nos dice, salía a asustar, ¿no? Y a decirle, no avances, no sigas, no ores. No van a poder, los voy a esclavizar, no van a haber victoria, los vamos a someter, los vamos a derrotar. El enemigo salía a decirle, pero llega ahí alguien que no venía a prepararse para la guerra, sino que ya había trabajado ese proceso de creerle a Dios. Había trabajado ese proceso de confiar en el llamado que tenía de Dios para su vida, en lo que Dios quería hacer con él. Ya había logrado vencer esas áreas de su vida y cuando escucha a este filisteo, dice que David lo mira y él lo menospreció, no lo vio como un gigante. No sé si él se detuvo a ver la armadura, a ver la estatura, a ver las características físicas de este hombre, la voz potente con la que salía a gritarle al pueblo de Israel, que salieran con un hombre al campo de batalla. Yo no sé si él se detuvo a ver eso, pero la palabra del Señor no lo muestra. Dice que él escuchó y le dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este?
Dice que vino a provocar a los escuadrones del ejército de Dios. Lo estoy diciendo con mis palabras. Dice que Él se levanta a provocar al pueblo de Dios, ¿no? El pueblo estaba atemorizado. Dice que el temor se había apoderado de ellos. Dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice que el pueblo estaba atemorizado y llevaba días escuchando la voz del enemigo que le decía, no vas a poder, no vas a vencer, no vas a salir. Habían ya sido derrotados en el corazón, no tenían la fuerza para pelear, ¿no? En vez de estar mirando, como David veía que él tenía un Dios que era todopoderoso, como él los veía, él dice que aquí está el pueblo de Dios, aquí está el ejército de Dios. ¿Quién es este que viene a desafiar? Y yo quiero que te pongas en el lugar de él, ¿no? A veces tenemos una visión más pequeña de Jesús para obrar en nuestras vidas, de lo que Él puede hacer. Dice que Él tuvo un pensamiento diferente, ¿no?, al resto del pueblo, que estaba atemorizado y que ya estaba casi vencido, solamente por la voz del enemigo. El enemigo, en primer lugar, que va a hablar es a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿no?, para que nosotros le creamos, y va a hablar con cosas que podamos ver, con situaciones que parece que no van a cambiar, ¿no? Pero dice que él vino y vio a este hombre tan grande, tan fuerte, hombre de guerra, y vio más allá de lo que era este hombre. Miró al cielo, él tenía la mirada puesta en el Dios que le había llamado, en el Dios que había trabajado en su vida, en el Dios que le había dado una promesa. Si bien él todavía no estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, ya había ganado las batallas porque había creído a lo que Dios le había hablado, había creído lo que Dios le había dicho. En su corazón él ya tenía la victoria. Él fue a una guerra que ya tenía ganada. Él sabía pelear sus batallas de la mano de Dios, ¿no? Cuando él vio a este gigante, le dijo al rey, yo iré y pelearé, ¿no? El rey, ¿qué dijo cuando lo vio? ¿Saben? Una de las cosas cuando David llega al campamento, dice que sus hermanos lo ven y le dicen, ¿qué has venido tú a hacer aquí? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Has venido a ver? Dice, tienes un corazón malo. No has venido a ver la guerra, has venido a ver lo que está pasando, ¿no? Así que es alguien que sabía pelear todo el tiempo, con cosas de adentro, con cosas de afuera, ¿no?, que venían a su corazón para detenerlo. El enemigo trató de detenerlo todo el tiempo antes de llegar al campo de batalla, menospreciando quién era él, menospreciando lo que Dios había hablado a su vida. Tú no eres nadie, porque de boca de uno de sus hermanos, imagínate, escuchar algo así, ¿no? ¿Qué te hace? Se te derrumba el corazón, te desanimas, ¿no? Te entra el desánimo. Yo me voy, ¿para qué he venido? Dejas todo y te vas, largas todo, ¡pum! No me gustó lo que me dijeron, ¡pum! Me voy. No me gustó como me están hablando. Me vuelvo con las ovejas a matar leones. No me gustó, no me gusta la forma en que me están tratando, ¿no? Yo siempre que me imagino esta parte de David, me imagino a estos atletas que van corriendo en la pista y saltan los obstáculos. No sé cómo se llama esta carrera de obstáculos, ¿no? Yo me lo imagino así. El enemigo le iba poniendo obstáculos en el camino, pero él corría y los saltaba. Dios me dijo que hacía esto con mi vida. Dios me prometió, Dios me habló, Dios me llamó. Dios habló de mi futuro. Él es poderoso, Él está a la diestra de la majestad del Padre. Él gobierna sobre los principados, sobre las potestades, sobre las cosas naturales y sobre las sobrenaturales también. Él está ahí para cambiar vidas, está ahí para cambiar situaciones, está ahí para cambiar tu futuro. ¿Por qué Dios no te dice cómo va a ser tu futuro? ¿Ustedes creen que si Dios le hubiese dicho a David cómo iba a ser el proceso hasta llegar al trono, yo creo que él hubiese salido corriendo para el otro lado? Si el Señor me dice a mí cómo va a ser el proceso hasta el final de mis días,
¿Cómo voy a estar? ¿Voy a tener? No, el Señor tiene que ir trabajando. Porque no es un trabajo solo de Dios, es una respuesta tuya y mía a lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Es un trabajo de fe. Dios tiene que formar un corazón conforme a su corazón. Tiene que sentarse en el trono de tu corazón para que toda la majestad que Él tiene pueda venir a tu vida y pueda hacerse real en tu vida. Para que seas una persona de éxito en el lugar donde estás. Y cuando hablo de éxito, es una persona que está segura, parada en el lugar donde está. No digo que todos tus problemas van a ser resueltos, sino que sabes que ahí los estás peleando con Dios. Que no sabes el día, ni la hora, ni el momento de la victoria, pero sabes que la tienes garantizada. Sabes que vas a ver la mano de Dios. Sabes que aquel que está sentado en el trono está contigo. Es tu ayudador, es el que camina contigo, es el que te va a sacar. Sabes que no tienes que resolver tu vida con tus fuerzas, sino que Él quiere hacerlo por ti. Esta es lo mejor que nosotros tenemos, que Jesucristo ya venció en todas las áreas por nosotros. Y ahora quiere formar nuestras vidas para que nosotros disfrutemos de esa bendición de Dios. Si nosotros no estamos formados, por más que el Señor deposite su bendición en nuestras vidas, eso se va a caer, se va a desperdiciar, se va a romper. Porque nuestras vidas tienen que estar preparadas para que seamos aquellos que retenemos y podamos tener en nuestras vidas todo el poder de Dios obrando y fluir su presencia y fluir su vida a través de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, me gusta este hombre que llega al campo de batalla y cuando todos estaban vencidos por el miedo, él tenía la mirada puesta en Jehová de los ejércitos. Había un gigante parado delante de él, pero la mirada de él estaba, ¿quién es este que desafía a aquel, al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este que desafía a nosotros, los hijos de Dios? ¿Quién es este que nos habla con estas palabras y nos vence en el corazón, nos roba la fuerza de alcanzar el propósito de Dios con nuestras vidas? ¿No? Me gusta el ejemplo de él que supo ganar con una onda. Dice que él le dan una armadura para ir a pelear con este gigante. Dice que el rey Saúl toma su armadura. Imagínense, el rey Saúl dice que era un hombre alto, grande. Nos describe la Biblia que sobrepasaba a los demás en estatura. Dice que coge y le pone su armadura a David, que era un muchacho todavía, ¿no? Y que él no podía andar, no se podía mover con esta armadura tan grande, ¿no? No era un hombre de guerra todavía, lo fue luego, pero ahora era un pastor. Ahora tenía que solucionar la situación que estaba viviendo con lo que tenía, con lo que Dios le había dado en ese momento. Lo que él tenía era mucho más poderoso y grande que una armadura. Él no podía usar las herramientas de otra persona para librar esa batalla. No podía usar lo que otra persona tenía para librar la batalla que él tenía que pelear. Tenía que usar lo que Dios le había dado en ese momento. Lo que Dios te dio es lo que tú necesitas. No necesitas lo que tiene otro. No necesitas ocupar el lugar que está ocupando otro. No necesitas tener cosas gloriosas y grandes para ver el obrar de Dios en tu vida. Lo que tú tienes hoy, lo que Dios ha puesto en tus manos, es lo que necesitas ahora para tener la victoria, para avanzar. ¿Amén? Entonces dice de que él tenía en el saco pastoril las piedras, ¿no? Usaba una. ¿Alguien ha visto alguna vez una honda? No sé, pero los que somos de otra época, lo hemos usado cuando éramos niños, ahora se usan los móviles. Nosotros hemos tenido, yo tengo 2 hermanos, varones más grandes que yo, y ellos tenían. Y más de una vez han roto un cristal o hecho algo que no tenían que hacer con la gomera, le llamamos en Argentina. Dice que esa era su herramienta, ¿no? Que el poder de David estaba en lo que creía en su corazón. Él confiaba que él iba a pararse delante de ese gigante, él como pastor de ovejas y con piedras en su mano, usando
esa herramienta que era lo que él sabía usar, no sabía usar una armadura, tuvo que quitarse la armadura porque no podía ni andar, no podía caminar, no podía caminar con la armadura de soldado. Él era pastor de ovejas y el Señor le iba a llevar al paso siguiente siendo pastor de ovejas. Entonces tenía que usar lo que él tenía allí, lo que él sabía usar, ¿no? Tenía que pelear con lo que el Señor le había dado, ¿saben? Pero la victoria más grande estaba en su pensamiento, en su corazón, en su visión acerca de Dios, ¿no? En lo que él creía que estaba con él. Entonces dice que allí se paró David y sacó las piedras y las lanzó. ¿Conocen la historia? ¿Todos? ¿Hay alguien que no la conozca? Si no, se la cuento. Y estamos hasta mañana. No. Dice de que él sacó las piedras de allí, la puso en la onda y le tiró una piedra. Este gigante que había atemorizado a un ejército durante días y les había desafiado, les había dicho que los iba a esclavizar, a hombres de guerra, a hombres preparados para ese tiempo. Este gigante dice que él se paró y le lanzó una piedra. Yo quiero que pongas tus situaciones, aquello que estás deseando de ver, ¿no? Los cambios, lo que quieres ver, ¿no? Yo oraba mucho este tiempo por la salvación de otras personas, ¿no? Y quería ver el obrar de Dios en la vida de otros, ¿no? Y yo le decía al Señor, estoy cansada ya de orar y parece que no sirve para nada, que no veo la victoria, que no veo, Señor, no veo, ¿no? Pero el Señor, le digo, ¿qué tengo que hacer? Mi pregunta fue esa, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy peleando mal? ¿Estoy viendo mal las cosas? ¿Estoy haciendo las cosas de forma equivocada? Mi pregunta fue esa, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y te animo a que te hagas la misma pregunta, ¿no? Hoy. Señor, ¿qué tengo que hacer? No pelees con todo lo que te ha rodeado hasta hoy. No pelees con aquellas cosas que has tenido delante de tus ojos todo el tiempo. No pelees con esa voz del enemigo que quieres que entres en su juego y que pelees la batalla como él te lo está imponiendo. No, la batalla va a ser de esta manera. Que venga un hombre y que se pare delante de mí, que pelee conmigo. Y vamos a ver quién queda sometido. Pero claro, él se presenta como algo fuerte y poderoso a la par tuya, ¿no? Esa es la voz del enemigo que quiere detenerte. Mas el Señor te dice, ¿qué tienes tú en la mano? ¿Qué tienes tú en el corazón? ¿No? Pregúntale en este tiempo al Señor, Señor, ¿qué tengo que usar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Consulta al Señor. No te dejes guiar por las experiencias de la vida, ¿no? Que has tenido hasta hoy que te han marcado de forma negativa. Sino vuelve a poner tu mirada en aquel. Sabes que el Señor sigue sentado en el trono. Solo está esperando que nosotros reaccionemos y nos levantemos primero en fe. La batalla se pelea en oración, se pelea con Él, se pelea ahí en la soledad del campo, cuando Él tenía que cuidar lo que Dios le había dado. Cuando hayas ganado ahí, no hay gigante que se pueda poner en el medio, que pueda detener lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces él tiró la piedra contra este gigante y dice que la piedra se le clavó aquí en la frente. Lo único que necesitaba era sabiduría, la sabiduría que venía de Dios, que Dios le diera dirección a cómo tenía que ser, a cómo tenía que pelear, a cómo tenía que vencer. No necesitaba la armadura de otro, no necesitaba ocupar el lugar que otro estaba ocupando. No necesitaba las formas que otros tenían de hacer las cosas. Necesitaba que Dios le revelara su vida y le diera dirección a cómo ganar, a cómo vencer. Ahora él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él tenía un corazón moldeable. No fue un hombre orgulloso. No se dejó amedrentar por el enemigo. No se dejó dañar por las palabras de sus hermanos cuando no lo apreciaron. No dejó que le dañara el corazón, que hayan llamado ahí para el día de la coronación a todos menos a él. Él sabía y él se identificaba con lo que Dios, y eso era suficiente.
Eso era suficiente. A veces somos dañados en nuestro corazón y en nuestra forma porque no estamos mirando al Señor. No estamos mirando al Señor, estamos mirando las cosas que nos rodean. Y el enemigo usa esas cosas que nos rodean para hablarnos. Él nos habla a través de cosas que nosotros conocemos, ¿no? Cosas que podemos ver. Por eso se paró como un gigante frente al pueblo. Por eso dice la Biblia que el asta, la espada, la armadura, habla de todo lo que el gigante llevaba puesto de arriba abajo. Y esa voz con que le hablaba. Él se para hablarnos con cosas que nosotros podemos ver, que conocemos, que entendemos, ¿no? Que naturalmente no podríamos vencer, naturalmente no podríamos cambiar, pero con el poder sobrenatural de Dios actuando en nuestras vidas podemos hacerlo. Amén. Nosotros tenemos que ver y creer y confiar, y simplemente lo que el Señor nos pide es que matemos nuestro yo. Es que tengamos un corazón con el que Él pueda trabajar. No te pide que seas un soldado. No te pide que seas una... Él no mira tu cuenta del banco a ver si estás capacitado para entrar en la obra de Dios. Él no mira a ver cómo eres, qué tienes, si me puedes servir, si tienes las características que yo ando buscando para un siervo de Dios. Él mira tu corazón. Lo único que Dios quiere es un corazón que sea sensible. No quiere un corazón orgulloso. No quiere un corazón soberbio. No quiere un corazón endurecido. Él quiere un corazón que se humille ante la presencia de Dios. Él quiere un corazón de alguien que pueda decir, Señor, es con tus fuerzas. Tú ya has vencido, estás en el trono. Gloria a Dios, el que creó el universo. Es mi Dios, es mi Salvador, es mi ayudador. Es el que va a ir delante mío en cada situación en la que tengo que ver cambios en mi vida. Amén. Y voy a terminar rápidamente. Él venció a Goliat con una piedra y con su propia espada le cortó la cabeza, ¿no? Le sacó la espada a Goliat y con su propia espada le cortó la cabeza al enemigo. Dios a veces, no sé por qué, tenemos que, y no es la primera vez en la Biblia que vemos, que Dios deja al enemigo que chille y que nos hable, ¿no? Pero Él nos habla más fuerte y claro, ¿no? Y me gusta esto de Dios porque Él le venció con su propia espada. Le cortó la cabeza y terminó. Y no pudo volver a abrir la boca más, ¿no? Quedó derrotado y vencido. ¿Saben que provocó esto un cambio radical en el ambiente espiritual del momento? Porque el pueblo de Israel era el pueblo atemorizado, el pueblo asustado, el pueblo derrotado, y el pueblo de los filisteos del otro lado era el pueblo que se sentía con el poder y que ya tenían la victoria en su mano, estaban saboreando la victoria. Estaban ya pensando todo lo que iban a hacer con ellos, ¿no? Pero en un momento así, como dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Me encanta eso. Cambió la situación, porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Hubo un hombre que miró al que estaba sentado en el trono. Hubo un hombre que miró, y no solo miró por él, miró por el pueblo. Llevó a un ejército que estaba siendo derrotado en el corazón a una victoria y a un triunfo glorioso. Por eso te vuelvo a decir, ¿con qué estás peleando? ¿Por quién estás peleando? Yo te voy a dar la palabra que el Señor me dio a mí, también te puede servir a ti. Y vamos al libro de Samuel, capítulo 30. La vida del rey David es mucho más abundante, pero vamos a finalizar con este pasaje, ¿no? Él vivió y fue procesado por Dios. Aquí en el capítulo 30, no era rey tampoco, había pasado de ser pastor a ser soldado, a ser un exiliado ahora, y estaba allí refugiado porque lo perseguía aún su propio pueblo para matarlo, el rey. Entonces él estaba ahí en una situación en la que Dios había trabajado en muchas circunstancias en su vida, ¿no? Y dice el capítulo 30, nos relata que él estaba
yendo a una guerra y deja su familia ahí en el pueblo y van a la guerra con los hombres con que él estaba, ¿no? Él ya no era ese pastor de ovejas, sino que, vuelvo a repetir, había pasado un proceso ya en su vida y estaba en otra etapa de su vida, ¿no? Y estando allí, trabajando, haciendo lo que tenía que hacer, dice que el enemigo viene y derrota a la ciudad donde estaba su familia y se llevan cautivos a toda su familia y a la familia del pueblo que estaba con él, ¿no? Y dice de que él llega y se encuentra con esta situación, ¿no? Una situación difícil. Yo no sé qué harías tú en una situación así. No sé cómo actuarías en una situación así. Yo creo que cada uno saldríamos corriendo a por nuestra familia, no lo pensaríamos dos veces, ¿verdad? Si alguien se lleva a nuestros hijos, si alguien se lleva a aquellos a quienes amamos, si alguien nos roba de esta manera lo que más amamos, creo que los que somos padres no nos sentaríamos ni a pensarlo. A riesgo de nuestra vida saldríamos en busca de nuestra familia y de nuestros hijos, ¿verdad? Pero me gusta David porque él dice aquí en el versículo 38, dice que David consultó, el pueblo lo quería apedrear, estaban enojados por lo que estaba sucediendo. Y dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos y los podré alcanzar. Léanlo la palabra. Y los podré alcanzar. David consulta al Señor, ¿no? Él consulta a Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esta situación? ¿Qué puedo hacer con lo que está sucediendo? ¿Qué puedo hacer? Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie. Ahora vamos a orar y que el Señor, si te ha hablado a través de esta palabra, si te sientes muchas veces que estás ahí en el medio de la batalla frente al enemigo, si quieres ver, si estás peleando por la vida de otros, si estás peleando por tus situaciones, si estás queriendo ver cambios, el Señor te llamó. El Señor te capacita y me gusta David que se mantenía mirando a Dios y le pregunta al Señor, ¿qué hago en una situación así? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Y te preguntes y le preguntes al Señor, ¿cómo debo gestionar mi vida? ¿Cómo debo pelear para alcanzar? ¿Cómo hago para ver? ¿Sabes? La palabra que el Señor me dio es síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Yo quiero darte esta palabra para tu vida. No sigas huyendo del enemigo. No sigas huyendo de las situaciones en las que tienes que vencer. El Señor te dice hoy, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y verás la victoria. Los cautivos serán libres. ¿Estás peleando por la vida de otros? Quiero decirte que el Señor me ha dado esta palabra. Síguelos, porque vas a ver, sigue peleando, no te canses. A veces tienes dudas, a veces estás cansado, a veces no sabes qué estás haciendo de tu vida, qué estás haciendo en la situación que estás viviendo. No sabes cómo gestionar ciertas situaciones de tu vida. Dios me dio esta palabra. Sigue peleando. Sigue peleando. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento, pero el Señor te dice, vas a ver la salvación. Los cautivos serán libres. Los cautivos serán libres. Las situaciones van a cambiar. ¿Quieres ser tú David de este tiempo? ¿Quieres ser tú aquella persona que Dios llama, que Dios capacita para llevar a la salvación a otros, para cambiar vidas, para cambiar situaciones? Yo te animo a que le digas hoy al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que tienes con mi vida? ¿Qué es lo que tienes con mi vida? Desde el más pequeñito en este lugar hasta el más grande, Dios tiene un propósito con tu vida. Si tú sientes que hasta ahora
¿O te has dado cuenta que tu corazón no es ese corazón, que no has dejado al Señor trabajar, que has querido usar las armas de otros, otras herramientas para solucionar tus problemas? Yo te animo que hoy puedas venir a la presencia del Señor y puedas decirle: Señor, así como soy, qué bueno es que hayas pensado en mí. Qué bueno es que me hayas visto con la capacidad de ser una mujer, de ser un hombre de Dios, un niño, un joven, que puede cambiar la historia de muchos. Levanta tus ojos al que está sentado en el trono. Levanta tus ojos, porque no es con tu fuerza que vas a cambiar la situación. No es con tu fuerza que vas a ver la salvación en la vida de otro. Es con la dirección de Dios. Me gusta David porque él le dijo al Señor: ¿qué hago con estos enemigos que se han llevado a mi familia? ¿Qué hago con estos enemigos que me roban lo que Dios me ha dado, que me destruyen? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo: pelea, pero pelea en oración. Primero pelea en tu intimidad con Dios. Tienes que pelear con la guía de Dios. Tienes que pelear con lo que está establecido en la palabra de Dios. Y me gusta esta imagen y quiero que te quedes con ella. Es aquí. Esta es la herramienta con la que tienes que pelear. Hay palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Y si tú no tienes ese tiempo en tu vida de sentarte a tener tu tiempo con Dios, a que Dios revele a tu vida lo sobrenatural y poderoso de Él, entonces vas a estar parado frente al enemigo y vas a estar detenido en situaciones. Vas a estar detenido si no tienes revelación de Dios de cómo pelear. Si no tienes palabra de Dios para tu vida. Porque solo avanzamos en lo sobrenatural con palabra de Dios. No hay otra arma, no hay otra herramienta. Dios fue el que dirigió la piedra a la cabeza de Goliat. No se vence a un gigante con una piedrecita. Se vence con la dirección de Dios. Se vence con las palabras que David usó, con Jehová de los ejércitos.